¿no? Que si justamente ellos son el soporte indispensable de la institución, gracias a quienes los procesos avanzan, entonces ¿cómo van a quedar excluidos? Y efectivamente, al menos en mi universidad han habido muchísimos conflictos porque la autoridad no ha atendido sus demandas, no solamente salariales, sino también de infraestructura para que ellos puedan hacer su trabajo, porque sabemos que hay autoridades que son muy buenas exigiendo cumplimiento, exigiendo metas, pero ellos no ofrecen nada prácticamente para que esas metas se cumplan, ¿no? Entonces, justamente manifiesto ahí que no pueden haber leyes que restrinjan la atención de sus demandas. Siguiente, por favor. Y además, la motivación para estudiar y esforzarnos en fomentar esa cultura de paz está más allá del ejercicio académico, indudablemente, ¿no? Porque es justo que en las universidades es donde se debe respetar los derechos fundamentales, esencialmente la autonomía universitaria, que creo que no soy el único que lo dirá, todos lo sabemos. Si bien autonomía universitaria tiene una definición, pero hay quienes, cuando tienen su cuota de poder, traducen mal la palabra autonomía, ¿no? Y por ahí, perdón la modestia, yo soy conocido en la universidad porque, siendo defensor, me gané enemistad con 6 decanos. Pero vean ustedes, tuvimos nosotros una ley, la 23733, que imperó más de 30 años, y la vigente, que es la 30220, jamás, no han incluido a los trabajadores un solo artículo habla de ellos en la ley universitaria, ¿no? A pesar de lo que les manifesté, que ellos son un soporte importante. Entonces ahí nos preguntamos, ¿no? Entonces, en los países democráticos, ¿por qué existen sindicatos, ¿no?, que defienden derechos? Simplemente un sindicato de trabajadores decide paralizar, hace una huelga y hasta se pone en peligro el pago de sueldos. No, me parece que no han pensado en eso las autoridades universitarias. Adelante, por favor. ¿Qué principios promueven una cultura de paz? Miren, es una gran cantidad de principios, ¿no? Donde todos esos principios que yo enuncio cuadran con los principios de la vida universitaria, inclusive, que creo que en todas las leyes universitarias está. Avancemos, por favor. Ahora, ¿qué valores promueven la cultura de paz? Bueno, admito que también, en el Perú, la institución de la Defensoría Universitaria, partiendo de la aprobación de la ley, ha cumplido recién un poco más de 9 años, ¿no? Entonces, digamos que somos algo nobles respecto a México, respecto a España, respecto al mismo Brasil, en cuanto a tratamiento de derechos universitarios. Entonces, de las lecturas que he tenido, y ahí consta en cada página que pueden ustedes leer, que al final van a ver las referencias que he usado, hago mención de algunos valores, como por ejemplo paz, amor, justicia, generosidad, honradez, que debe ser algo propio no solamente de nosotros docentes. Hay que inculcar eso a los estudiantes y a los trabajadores administrativos también. Sin embargo, dentro de ellos también hay antivalores, desafortunadamente, ¿no? Por ejemplo, hay quienes, nosotros tenemos una gran iniciativa de responsabilidad, pero hay, por ejemplo, un antivalor que yo creo que es la propiedad de esa fotografía, donde posiblemente podríamos pensar que la persona está agotada, cansada, no ha dormido bien, pero creo que cualquier empleador que vea a ese trabajador así le llama la atención severamente, ¿no? Avancemos. Por favor, Rigoberta Menchú, ¿no?, Premio Nobel de la Paz, ¿no? Nos inculcó de que el manejo pacífico de los conflictos a favor de una cultura de paz cobra cada día mayor importancia, tanto para reducir los climas de violencia como para construir una buena convivencia y ciudadanía. En ese contexto, creo que, nosotros sabemos que había un tiempo en que se creía que las universidades formaban profesionales para manejar habilidades duras solamente. Pues no, los tiempos han cambiado y en realidad lo que formamos son ciudadanos. Por eso es importante inculcarles que dentro de su
formación académica y posterior ejercicio profesional debe llevar consigo esa virtud de la cultura de paz, ¿no? Adelante. Buenas prácticas de cultura de paz en el contexto universitario. Bueno, en las organizaciones universitarias realmente muy poco hay investigaciones como un problema fundamental de la universidad, ¿no? Sino porque el interés está más orientado esencialmente a que uno sea eficiente y productivo, ¿no? En el caso de los estudiantes, por ejemplo, para que ellos estén tranquilos, pues ellos esperan que tengamos buenos profesores, aulas bien equipadas, buena atención, ¿no? Y mientras tanto, bueno, ellos ahí se sienten que sus derechos son totalmente respetados, ¿no? Adelante. Retos y desafíos para promover la cultura de paz. En realidad considero yo que dos son los retos más importantes. Para empezar, como sabemos todos, siempre hay quienes se resisten a que haya armonía en nuestras instituciones. Quiero contarles un caso aquí, rapidísimamente, donde un profesor, pues, que era director del departamento académico y por su animadversión a un profesor le daba una carga lectiva, pues, no acorde a su conocimiento, ¿no? Y se quejó del maltrato, naturalmente. Yo a este profesor lo invité a conciliar, no quiso, pero después, bueno, cambió la administración y naturalmente a favor del colega agredido, y ya se imaginan la factura que le pasó eso, ¿no? Y además tenemos nosotros como reto saber superar la violencia de parte, es decir, las personas conflictivas, quiero decir, y poder resolver todos los conflictos que se produjeran en el contexto de asuntos propios del quehacer universitario, ¿no? Porque también hay situaciones de connotación penal en donde nosotros no podemos intervenir absolutamente. Avanza. Y la reflexión final que hago es que la integración de todos los actores universitarios a favor de una buena convivencia es una condición indispensable para construir democracia, el desarrollo y la paz en los claustros universitarios, ¿no? Es decir, las condiciones interrelacionadas, las que acabo de mencionar, son factores claves para llevarnos a una cultura de paz, que nos permitirá asumir compromisos profesionales, construir un mundo más justo, pacífico, que nos permitirá alcanzar las metas que justamente hago mención en las últimas líneas, se vinculen con los 17 objetivos del desarrollo sostenible que al 2030 deberíamos cumplirlos, pero opinión personal pareciera que fuera una utopía. Muito obrigado, ¿ya?, por la exposición, y una más, ahí justamente están las referencias bibliográficas de las que me he basado para poder ofrecerles esta ponencia. Muito obrigado nuevamente. Muchas gracias al maestro Martín Casado por esta brillante exposición. Creo que nos deja muy claro una parte de su reflexión muy interesante. Vamos ahora a tener la parte correspondiente de escuchar a quien es el defensor de la Universidad de Santiago de Compostela en España. Él es profesor de psicología. A partir de 1983 a la fecha tiene una experiencia de 40 años de docencia, de docente, más obviamente una serie de actividades. 11 años que ha estado en Río, ha sido miembro saliente de la comisión ejecutiva, y que al final de cuentas será muy interesante escuchar esta realidad. El uso de la voz para Miguel Alcaraz García, hasta por 10 minutos. Adelante, por favor. Bien, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Saludar a todo el mundo y especialmente a los colegas que estamos en esta mesa, y dar las gracias al profesor Dante Haro por convidarme a hacer esta intervención. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible, entre otras cosas porque soy un discapacitado vocálico y cuanto menos
nivel, pues los médicos dicen que es mejor, pero bueno, no hay problema. Voy a hacer un par de comentarios acerca de los derechos humanos muy brevemente, pues son cosas conocidas por todos. Luego me centraré un poco en las defensorías específicamente universitarias y cómo desde la universidad, desde las defensorías universitarias, podemos contribuir, y plantearé de encima de la mesa un par de temas que yo entiendo que pueden ser discutibles para que en el debate puedan surgir las opiniones pertinentes. Vamos a ver, desde que se generaliza la figura del ombudsman prácticamente a todos los países del mundo occidental, independientemente de las características que tiene el defensor en cada país, procedimiento de elección, en funciones, etcétera, etcétera, hay un rasgo común a todas estas figuras, que es la defensa de los derechos de las personas, de los derechos y libertades de los ciudadanos. Cada vez asistimos más en algunos países ya hace bastante tiempo, como es el caso de España, de la sectorialización de la defensa de estos derechos, y empiezan a aparecer defensores universitarios específicos, lo que se llaman defensores sectoriales. En el caso concreto nuestro, el defensor universitario es un defensor sectorial que se dedica a la defensa de los derechos y libertades de las personas de la comunidad universitaria, independientemente de que sean solo estudiantes, como en algunos países, por ejemplo Portugal, o que sea de toda la comunidad universitaria, como en países como México, España, etc. Claro, ¿por qué se sectorializa los defensores universitarios? Desde mi punto de vista, porque los poderes públicos empiezan a tener dificultades debido al creciente dinamismo de las sociedades, a la evolución social, a la implantación de sistemas democráticos, la preparación cada vez más intensa de las personas, empiezan a tener dificultades para poder atender a estos derechos y a estas libertades, y por consecuencia es más fácil plantearlo para sectores más pequeños y más bueno, los derechos fundamentales, los derechos humanos, independientemente de la clasificación. Todos conocemos que se habla de derechos de primera generación, de segunda generación, pero sin embargo la distinción o la clasificación más acertada es la, por un lado, derechos civiles y derechos políticos, y por otro lado, derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos civiles y políticos que tienen que ver con la libertad de movimiento, de asociación, derecho a juicio justo, derecho a profesar la religión, que cada uno esté por un derecho de libertad de expresión, en este sentido derecho a la vida, con la prohibición de todos aquellos métodos que atenten contra este derecho a la vida, discriminación, etcétera, etcétera. Y los derechos económicos, sociales y culturales tendrían más relación con aspectos relacionados con las posibilidades de desarrollo de las personas, como puede ser una vivienda digna, derecho al trabajo, derecho a la alimentación, derecho a la protección social, derecho a la salud, tanto física como mental, derecho a la educación, muy importante para nosotros, y a gozar de todos los beneficios que se derivan del progreso y de la libertad cultural. Y además, cuando llegado el momento, también la ONU establece una nueva categoría, que son los derechos específicos de los refugiados. Todos los gobiernos que han firmado la Declaración de Derechos Humanos tienen la obligación y están comprometidos a la protección internacional de este tipo de derechos. Claro, en la
sociales, se relaciona más con los derechos sociales que con los derechos individuales, como puede ser el derecho a la vida. Yo, en mi experiencia de 11 años, nunca me encontré con un problema relacionado con el derecho a la vida de manera clara, de manera concluyente. Sin embargo, me he encontrado con problemas, con otro tipo de cuestiones que atentan contra derechos humanos caracterizados como derechos sociales o derechos económicos. Bien, es cierto que los derechos humanos no pueden ser considerados de manera independiente, todos están relacionados, obviamente. Entonces, la diferencia puede ser de violación de derechos específicamente o violación de derechos que afectan de manera indirecta a ese tipo de cuestiones. Un problema que planteo para un posible debate sería: podemos hablar en la universidad de derechos humanos en términos generales, o podríamos hablar de derechos específicamente universitarios. Hay opiniones para todos los gustos. Desde mi punto de vista, mi posición, ya la adelanto, es que, por lo menos en España, yo creo que sería más correcto hablar de que los derechos humanos se materializan en el contexto universitario. Por poner algún ejemplo, el acceso a la educación superior, es decir, que nadie por motivos económicos puede estar impedido en el ejercicio de este derecho. Bueno, en la universidad ese derecho se puede materializar en que los alumnos que están en la universidad tengan condiciones para poder ejercer ese derecho, como por ejemplo condiciones a mantener una vida digna, a una buena alimentación, y esto se traduce en políticas universitarias de becas, ayudas, etcétera, etcétera, a personas que puedan tener este problema. El derecho a la no discriminación en la universidad entiendo que se puede materializar en atender a todos los alumnos sin tener en cuenta o sin considerar posibles discapacidades. Es decir, debemos atender a lo que se llama la diversidad funcional, no teniendo en cuenta esas discapacidades y adoptando tanto medidas físicas como medidas académicas para evitar esta discriminación. Por ejemplo, el derecho a la presunción de inocencia y a una justicia, y el respeto a la legalidad en la universidad, y por los defensores universitarios debemos exigirlo cuando a un alumno se le somete a un proceso sancionador, y debe tener siempre el trato justo y aplicar este tipo de cuestiones. En definitiva, lo que nos diferencia es el contexto en el que nosotros estamos inmersos. Pero claro, la universidad y los defensores universitarios no podemos olvidar que estamos en un contexto más global, que es lo que llamamos la sociedad, en la cual estamos imbricados. Nos situamos en unas sociedades con características concretas, sociedades que aportan medios a las universidades para que éstas puedan desarrollar este tipo de cuestiones, y en este sentido yo creo que para el defensor universitario hay un concepto importante con el cual yo adelanto que no estoy demasiado de acuerdo, y es un tema que propone a debate, que es el concepto de responsabilidad social. Dependiendo cómo se utilice el tema de responsabilidad social, puede ser peligroso. Podemos estar defendiendo el status quo